Muy buenos días a todos. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso. Por favor, vayan conectando, vayan comentando en el chat desde qué país o ciudad nos están conectando el día de hoy. Recordarle a todos los presentes que deben encender por favor sus camaritas para que esta clase sea más amena y dinámica y también participativa. Muy bien, el docente del cargo de curso es Franz Einar Churki Zomero. Vamos a ir hablando un poquito más de la trayectoria profesional del docente. Él fue director de finanzas y marketing de la agencia de publicidad Zubix. También fue director de asuntos financieros del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija. También fue director ejecutivo de Yurki Bienes Raíces. Asimismo, comunicarles y recordarles que al término de esta clase se les enviará lo que es al chat de Zoom, la asistencia, el link de asistencia donde podrán registrarse la participación del día de hoy. Así también recordarles que la tarea final que enviará el docente será en su oportunidad. Aclarando todos estos aspectos, le doy la palabra a nuestro querido docente. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, Jessica. Y hemos llegado a la etapa final del curso. Hoy es nuestra última clase y vamos a continuar con nuestra clase. Me dan un momento, voy a compartir mi pantalla, por favor. Ok, vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Y el día de ayer nos hemos quedado en los acuerdos financieros, concretamente en el acuerdo de Bretton Woods, y decíamos que las monedas nacionales estaban ligadas al dólar estadounidense y el dólar estaba respaldado por oro. Una onza era equivalente a $35. Estados Unidos se comprometía a convertir dólares en oro si era requerido. Esto es lo que se estableció en este acuerdo. Y, y bueno, entonces esto lo tenemos presente desde que ese acuerdo se efectuó. Vamos a ver ahora el fin del sistema de Bretton Woods. Esto ocurrió en el año 1971 en Estados Unidos. El presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro debido al creciente déficit fiscal y emisión de dólares sin respaldo. Estas son las dos principales razones por las cuales este patrón dejó de, de estar respaldado por el oro en Estados Unidos. El creciente déficit fiscal y la emisión de dólares sin respaldo. Desde entonces, el mundo adoptó un sistema de tipos de cambio flotantes. Los tipos de cambio flotantes, para los que no conocen, es un tipo de cambio que se ajusta de acuerdo a la oferta y demanda de una divisa. Y eso es lo que determina el tipo de cambio. No así que es diferente a un tipo de cambio fijo.
Vamos a ver ahora el segundo acuerdo importante que, que lo tenemos de manera internacional y son los acuerdos de Basilea. Concretamente, estos acuerdos no son hechos únicos por única vez. Los acuerdos de Basilea se los hacen cada cierto tiempo de acuerdo a cómo se van desarrollando las finanzas internacionales. Hasta la fecha se hicieron tres acuerdos de Basilea y vamos a ver en qué consisten estos acuerdos. Son acuerdos internacionales diseñados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, formado por los bancos centrales y supervisores de los países más desarrollados. Su ubicación se encuentra en la sede del Banco de Pagos Internacionales, por sus siglas BIS, en Basilea, Suiza. Yo quisiera hacerles una pregunta. Quizás hay estudiantes aquí en la universidad y de la área de las ciencias empresariales y quizás dentro de su malla han tocado finanzas. Y no sé si es que a ustedes les han explicado cuál es el rol del Banco de Pagos Internacionales o si es que han escuchado hablar acerca de este banco. Me gustaría saber si saben algo al respecto. Tienen la palabra o pueden levantar la manito también. Parece que nadie. Pero bueno, el Banco de Pagos Internacionales es una institución que se la ha llamado como el Banco de los Bancos Centrales. Es un banco que está compuesto por, por los representantes de instituciones financieras de más de 60 países. Entre ellos están Estados Unidos, Alemania, Brasil, el Reino Unido, y su función es estandarizar la regulación bancaria y financiera global, especialmente en lo que respecta al riesgo de crédito, liquidez y capital. Esta institución ha sido bastante criticada porque ha concentrado poder y, como se lo llama, el Banco de los Bancos Centrales, están ahí instituciones que tienen bastante influencia en las economías del mundo, como ser la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central del Reino Unido, y para los que no lo sabían, es denominado así, como les dice, el Banco de los Bancos Centrales. Ahora vamos a aprender y vamos a conocer acerca de las agencias calificadoras de riesgo, su papel que tienen en las finanzas internacionales y, y su influencia a la hora de establecer políticas monetarias de gobiernos, a la hora de tomar decisiones financieras, o mejor dicho, decisiones de inversión, tanto para empresas como para inversionistas particulares. ¿Qué son las agencias calificadoras de riesgo? Las agencias calificadoras de riesgo crediticio, también conocidas como agencias de rating, son empresas especializadas en evaluar la capacidad de pago de deuda de gobiernos, empresas, instituciones financieras o instrumentos financieros, como bonos. Emiten calificaciones o ratings que reflejan el riesgo de incumplimiento de un emisor frente a sus obligaciones financieras. Estas calificaciones sirven como guía para los inversionistas, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre dónde colocar su dinero.
Como bien lo dice el concepto, las agencias calificadoras de riesgo son entidades que califican cómo cómo está la salud financiera, tanto en gobiernos, empresas, países también, para poder llevar un análisis de cómo marchan sus finanzas de una institución o de un país, o también así las finanzas en el mundo. Y también son calificadoras de instrumentos financieros. Aquí tenemos un ejemplo como bonos, eh, activos financieros que se cotizan en la bolsa, acciones, eh, este tipo también de contratos financieros que habíamos llevado, derivados, forward, swaps, etcétera. Ahora vamos a conocer qué tipos de calificadoras de riesgo existen en el mundo. Las más importantes, las tres grandes más importantes son Moody's Investor Service, es una compañía americana, Standard and Poor's, o sus siglas SIP, Estados Unidos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y que lo tengan bien presente y no se confundan porque habíamos llevado un índice bursátil que mide el rendimiento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Yo les dije más importantes del mundo, pero son las más importantes de Estados Unidos. Y el índice es llamado S&P 500, pero al nombre de esta agencia calificadora solo es Standard and Poor's. Entonces hay una relación en el nombre, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente y no se confundan, la agencia calificadora solo es S&P y es americana. Y la tercera agencia calificadora de riesgo más importante es Fitch Ratings, con presencia en Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, estas calificadoras de riesgo, sus operaciones presenciales están en los distritos financieros. Cuando hablo de distritos financieros son estas localidades o, o estas regiones donde se mueven grandes capitales de dinero. Tenemos el distrito financiero. Los distritos más importantes financieros son en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Estas tres concentran más del 90% del mercado global de calificaciones crediticias. Podríamos decir que son un oligopolio, porque si concentran más del 90% del mercado global, son solo tres compañías y, y sus decisiones o sus informes que ellos hacen son bastante influyentes por justamente esto, ¿no? Que solo son tres. ¿Qué evalúan las agencias? Las agencias analizan múltiples factores antes de emitir una calificación, entre ellos la situación financiera del emisor, ingresos, deuda, solvencia, historial de pagos. Este es como un historial de pagos crediticio que tienen los empresas, países y empresas por sobre todo. El entorno político y económico, esto está relacionado a la región, al territorio donde se hace una calificación. Las agencias calificadoras pueden hacer una calificación a un país y a esto se refiere esta parte, el entorno político y económico. Capacidad de generar ingresos futuros. Ellos ven la proyección de sus ingresos.
y ven diferentes escenarios, escenarios de bajos, medios o buenos. Estabilidad institucional y políticas públicas. Esto está ligado a la corrupción que puede presentar funcionarios en un gobierno y estas corrupciones que, que se suscitan pueden generar inestabilidades institucionales en gobiernos y por ende en el estado de un país. Por ejemplo, en el caso de un país se evalúan indicadores como el PIB, inflación, déficit fiscal, reservas internacionales y gobernabilidad. ¿Por qué las agencias toman estos indicadores? Porque en el momento en que un país solicite a una deuda, a un crédito internacional, el emisor va a necesitar un análisis y la calificación del riesgo del país y se le va a presentar la agencia calificadora tomando en cuenta estos datos, el Producto Interno Bruto, la inflación, déficit fiscal, reservas internacionales y gobernabilidad. Vamos a conocer ahora las escalas de calificación. Las calificaciones se presentan en forma de letras que indican el grado de riesgo. Aquí yo tengo un cuadro y en este cuadro hay dos columnas. En una columna donde ustedes pueden ver letras A, B, C, es el parámetro que se le da o la calificación que se le da a, a lo que se analiza. Y a su lado derecho hay una columna donde describimos qué es lo que representa este, este código de letras. Las calificaciones para Standard Poor's y Fitch son iguales, pero la de Moody's es diferente. Entonces vamos a ver una por una. La calificación con tres letras A o triple A tiene una representación o podemos interpretar esta calificación como máxima calidad crediticia, donde es el- la calificación más alta y la mejor que puede obtener un país, una institución, una empresa o también bancos. Y la segunda calificación es doble A, está entre doble A y A. Esta calificación se la puede interpretar como alta calidad, bajo riesgo. Aquí ya podemos presentar un bajo riesgo, a diferencia de la triple A, eh, no nos, no nos representa riesgo. Como la siguiente calificación tenemos triple B y su interpretación es un grado de inversión, moderado riesgo. Esto quiere decir que hay que tener un cierto tipo de grado a la hora de hacer inversiones en esta empresa o, o en una institución y el riesgo es moderado. La calificación que nos sigue es doble B o B y la podemos interpretar como especulativo y alto riesgo. En este escenario, la calificación ya no es una calificación donde se puedan tomar decisiones de inversión o decisiones de créditos porque representa alto riesgo. Tenemos la calificación triple C, doble C o simplemente C.
y su interpretación para esta calificación es alta probabilidad de impago, en la que ciertos organismos, instituciones no pueden hacer frente a sus obligaciones a la hora de que si es que quieren recurrir a un crédito. Por último, tenemos la calificación D y la interpretamos como incumplimiento de pago o default, donde ya ponemos de manifiesto y de una manera ya bien tajante, es que no hay no hay ninguna probabilidad de que pague. Moody's utiliza un sistema similar. Aquí entre paréntesis están las calificaciones que adopta esta compañía. Es similar, pero no es igual. Tenemos triple A, doble A, y aquí tenemos una combinación de dos letras entre B y A, B y doble A, BA, etcétera. Para los que quieran interesarse más al respecto de cómo Moody's hace las calificaciones, les invito a que puedan investigar un poco acerca de su sistema. Vamos a conocer por qué son importantes las agencias calificadoras de riesgo. El primer aspecto es porque inversores institucionales, fondos, bancos, dependen de estas calificaciones para cumplir sus regulaciones internas. Eso nos quiere decir que estas compañías calificadoras pueden ejercer cierto tipo de ¿cómo les diría? Cierto tipo de calificación y, y poder influenciar y poder concretizar cómo va a estar, si va a estar con una calificación buena, regular o mala una institución. La siguiente es, gobiernos y empresas con mejores ratings pueden acceder a financiamiento internacional más barato. Esto es importante porque si es que no existen estas agencias calificadoras, ¿cómo se pueden medir el grado de capacidad de pago de gobiernos y empresas? Son ellas las que definen si un gobierno o una empresa es apto para acceder a financiamiento. Las calificaciones también influyen en el tipo de interés que se debe pagar por una deuda. Obviamente, si es que yo tengo, es como el sistema o como el sistema bancario en un país, o cuando un individuo recurre a un préstamo y, y si el banco, después de hacer el análisis, deduce que tiene una buena capacidad de pago, y el cliente sabe que tiene una buena capacidad de pago, va a poder negociar la tasa de interés. Lo principal es la capacidad de pago. Además de eso, también puede mostrar que tiene una excelente garantía, pero a eso se refiere. Si las calificaciones, que las calificaciones también influyen en el tipo de interés que se debe pagar por una deuda. Ahora vamos a conocer un poco de las críticas y controversias que han tenido las agencias calificadoras de riesgo. Hay un documental en YouTube que me gustaría que puedan ingresar y verlo. Es sobre las agencias calificadoras de riesgo, cómo ellas han hecho calificaciones que no tenían que hacer y esto ha ocasionado un- una, en ese entonces, instituciones, bancos que puedan prestar dinero a quien no debían prestar.
Las agencias calificadoras han sido fuertemente criticadas por conflictos de interés. Quien paga por la calificación es el mismo que emite la deuda. Muchas veces han ocurrido casos en el sistema financiero internacional que pueden haber hechos de corrupción a la hora de sobornar a las agencias calificadoras de riesgo para emitir un informe de calificación que no es el que tiene que ser emitido. Y esto se lo conoce como en las finanzas que maquillan los números y, y pueden, por ejemplo, un país que tiene el Producto Interno Bruto de un cierto valor, puede ponerle otro valor, o las cuentas de estar en déficit fiscal pueden hacerlo figurar como superávit fiscal. Esto puede ocurrir también en empresas. Entonces, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. La siguiente crítica son los errores en crisis financieras, como en la crisis de 2008, donde productos tóxicos recibieron de calificaciones AAA. Esto ha ocurrido en la crisis hipotecaria en Estados Unidos, donde se han hecho calificaciones de, de activos financieros en los mercados financieros que han sido calificados de la mejor calificación, donde no tendría que haber pasado eso, donde esos activos eran activos, los llamaban como activos basura, activos que no servían, pero de igual forma se vendían. Falta de transparencia y concentración de poder. Como les decía, si son estas tres empresas las más grandes en el mundo, concentran toda la información y pueden ser celosas a la hora de dar informes públicos de lo que está pasando o de las calificaciones de los grandes bancos y de los grandes países. Entonces, hay una baja transparencia. Y como les decía, concentran mucho poder porque prácticamente son un oligopolio. Debido a esto, se ha propuesto mayor regulación y diversificación de fuentes de calificación. Entonces, estas son una de las soluciones concretas que se han dado debido a la crisis de 2008, concretamente por esto, ¿no? Por la crisis de 2008. Y lo que se requiere o lo que se necesita es que no se concentren estas, estos criterios o estos informes de calificación en solo un pequeño porcentaje o grupo de empresas, sino que también haya participación de empresas eh, regionales, empresas dentro de un país. Vamos a conocer algunas agencias calificadoras en América Latina. Además de las grandes internacionales, existen agencias regionales como, también para que lo conozcan, HR Ratings en México, Filler Rates en Chile, Pacific Credit Rating, o por sus siglas abreviadas PCR, con presencia en varios países. Estas ofrecen servicios más cercanos a mercados locales, con conocimiento regional más específico. Como les decía, si hay agencias calificadoras de riesgo también en regiones, se les va a otorgar este, esta, esta facultad de que ellos se puedan especializar en las regiones, ¿no? Entonces, para no caer en lo que pasó cuando se hacían calificaciones de riesgo en 2008 por estas
grandes compañías. ¿Y cuál es la conclusión de esta área, de este curso de las agencias calificadoras de riesgo? Es que las agencias calificadoras de riesgo son actores fundamentales en los mercados financieros, ya que ayudan a evaluar la solvencia y la confianza en emisores públicos y privados. Aunque cumplen una función clave, su transparencia, independencia y responsabilidad son temas centrales de debate en la regulación financiera internacional. Esta es la conclusión que nosotros podemos tener acerca de las agencias calificadoras de riesgo y es importante que sepamos cuál es su rol en las finanzas internacionales. Ahora me gustaría compartirles un video, me gustaría que lo vean y este video titula ¿Cómo funcionan los bancos? Nosotros como ciudadanos no tenemos el acceso a la información y el sistema de cómo trabajan los bancos y este video invita a la reflexión, a que podamos entender más cómo es que trabajan ellos y cuál es su rol dentro de una economía, dentro de las finanzas de un país y también así en las finanzas internacionales. A mí me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan después de ver este video. ¿Qué les parece? ¿Creen que funcionan así los bancos? ¿Creen que esto no es así? Yo sé que quizás dentro del curso no hay personas que han estudiado finanzas, pero siempre no está de más de saberlo. Voy a compartirles el video. A ver, lo vamos a ver. Me van a confirmar si es que se puede escuchar bien el video, por favor. ¿Se ha escuchado la intro? Escuchar bien. No se escucha. A ver, denme un segundo, voy a subir un poco más de volumen. Así. No, tampoco nos escucha. Si me permite, yo lo podría mostrar el video. ¿Le parece? A ver, sí, por favor. A ver, Ya, súper. vamos. Mm, Me confirman también, por favor, si se escucha en el chat. Gracias, gracias.
Pase. Gracias por atenderme. Mire esto. ¿Qué le parece? Hay más de 250 empresas. Más de 30 solo en televisión. Vamos. No. Nunca hablo con economistas. Nunca. Es una pérdida de tiempo. Haré una excepción con usted porque usted parece un mal economista. Escuche, en realidad yo no soy... Estas son las reglas. Yo hablo y usted escucha. No habrá preguntas. Desconozco su caso, pero entienda esto. Solo hay un caso. Solo una situación. Así que no haga que pierda mi tiempo oyéndolo. Si presta atención, tal vez aprenda algo. Nos ceñiremos a las reglas y seremos rápidos. ¿Alguna objeción? Muy bien. ¿Qué quiere entonces? Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que... Que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estatua. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro. Le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí. Y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico. Pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Te importaría golpear más esas naranjas? Son para zumo. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No.
Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. Ok, vamos a... Yo les... Bueno, el video ya lo vimos. Me gustaría saber cuáles son sus comentarios, qué les parece, qué les ha parecido el video. ¿Creen que esto puede suceder así en la vida real? Tienen la palabra.
¿Han comprendido lo que le explicaba el señor sobre, sobre los préstamos? Bueno, creo que no hay ningún comentario al respecto, pero, pero bueno, es un video que nos invita a la reflexión. Como les decía en un comienzo, nosotros, los ciudadanos, no tenemos acceso a las finanzas internas del sistema bancario y, y podemos, podemos investigar cada vez más de cómo es su sistema y esa es la lucha de que el sistema financiero cada vez sea transparente, cada vez sea más transparente a la hora de que hacen sus operaciones. Ya, vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a llevar lo que son las crisis financieras y vamos a ver acerca de esto. Una crisis financiera es una situación en la que se interrumpe gravemente el funcionamiento del sistema financiero de un país, región o del mundo entero. Esta interrupción suele manifestarse nosotros tenemos aquí unas principales razones de las que, por qué suceden estas crisis y las vamos a ver. La primera es el colapso de bancos o instituciones financieras. La segunda es la caída abrupta del valor de activos financieros. La tercera es fuga masiva de capitales. La cuarta, aumento repentino del desempleo y la recesión económica. Y tenemos también la pérdida de confianza de los inversionistas. El, el sistema bancario en una nación es importante y tiene que ser bastante regulado porque si es que los bancos dentro de una nación presentan problemas financieros y con tendencia a que puedan declararse en quiebra, puede ocasionar un efecto cadena o puede ocasionar incertidumbre en la población y esto derivar en una crisis financiera. Vamos a conocer ahora los tipos de crisis financieras que existen. Todos hablamos de crisis financieras, pero poco sabemos los tipos de crisis. Existen varias modalidades de crisis. Entre las más comunes se encuentran crisis bancarias, quiebras o insolvencia masiva de bancos. Las crisis bancarias, las crisis bancarias sí se dan cuando hay una crisis en la que más de un banco se declara en quiebra. Crisis cambiarias, pérdida de valor de la moneda local, imposibilidad de sostener el tipo de cambio. Crisis de deuda soberana, cuando un país no puede cumplir con sus pagos de deuda externa, esto también es importante porque el hecho de que si un país tiene una economía pujante, un sistema bancario sólido y, pero en ese país está presente el factor de la corrupción en funcionarios públicos y, y a la hora de, de, de poder obtener un crédito, sacar un crédito a nombre de un país y que esos recursos no se destinen para lo que para lo que se decidió en un comienzo, esto puede desencadenar en un hecho de incumplimiento, ¿no?
de pagos dentro de un país y hacer frente a su deuda externa. Crisis bursátiles, caídas masivas en los mercados de valores, más conocidos como bolsas. Sabemos también que cuando una bolsa de valores eh, está, está con la tendencia a poder eh, tener alguna calificación o un tipo de caída en sus precios de sus acciones donde se cotizan, puede tener un desenlace en repercusión de otras bolsas de otros países. Crisis sistémicas, cuando varias de estas ocurren simultáneamente y afectan todo el sistema financiero. Se pueden presentar una combinación de estas crisis y esto ya es catalogado como una crisis sistémica. Las causas comunes de las crisis financieras son las siguientes. Aunque cada crisis tiene características únicas, hay causas recurrentes. La primera es la expansión crediticia excesiva. Fácil acceso al crédito lleva a endeudamiento insostenible. En una de nuestras clases vimos en las etapas del ciclo económico y en la primera etapa es la etapa donde hay crecimiento de la economía, donde los ciudadanos, empresas presentan capacidades de pago excelentes y todos acuden al crédito. Pero si es que hay un endeudamiento bastante elevado y si todo es deuda, esto puede ser una de las causas que también nos puede llevar a una crisis financiera. Especulación financiera, burbujas en activos como bienes raíces o acciones. La especulación financiera también está presente y, y se debe a que haya un incremento irracional de los precios de los activos, donde los precios no sean los que en realidad son, sino que todo es una mera especulación. La gente cree que sus activos valen más y más y más, pero eso no ocurre. Otra de las causas es una mala regulación y supervisión. Debilita la capacidad del Estado para prevenir excesos. Importante la regulación en, en el sistema financiero. Otra de las causas son los factores externos, como aumentos de tasas de interés globales o crisis en otros países. Corridas bancarias, cuando los depositantes retiran en masa sus ahorros por miedo. Cuando la gente empieza a hablar de crisis, la gente tiene ese temor de que puedan perder sus ahorros puestos en cuentas en un banco y hace un retiro masivo. Y obviamente los bancos no pueden hacer frente y no pueden devolver todo el dinero cuando las personas o los ciudadanos en masa se acercan y solicitan pedir su dinero. Otro de los factores son relacionados con el aspecto político o geopolíticos, guerras, corrupción o cambios bruscos de gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias de una crisis financiera? Tenemos desempleo masivo, recesión, depresión económica, pérdida de ahorros e inversión, disminución de crédito y consumo, intervención estatal, ajustes estructurales, impuestos por organismos internacionales. Nos vamos a dirigir ahora, ya que casi ya se está acabando nuestro tiempo, a las conclusiones del curso. Yo les
Hay unos temas que no hemos alcanzado a ver en el curso, pero les invito a que puedan investigar por su propia cuenta. Es acerca de de las finanzas digitales, concretamente de los criptoactivos. Como conclusiones de este curso de finanzas internacionales, teoría política y mercado global, podemos rescatar lo siguiente. La globalización financiera exige coordinación internacional. El tipo de cambio y los flujos de capital son determinantes clave. Las instituciones financieras internacionales son pilares del sistema global. La gestión responsable de la deuda externa es esencial. El futuro de las finanzas internacionales será digital, sostenible y geopolíticamente complejo. Estas son las principales conclusiones que podemos tener de este curso y para que siempre lo tengamos presente y podamos llevarlo en mente hacia dónde, cómo han sido las finanzas internacionales, cómo son y hacia dónde van. Vamos a entrar a una etapa de preguntas. Si es que alguien tiene algún comentario al respecto de este curso, pueden hacerlo. Tienen la palabra, pueden levantar su mano y, y bueno, a ver. Delia, sí, sí, adelante, tienes la palabra. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué nos podría decir acerca de nuestro país? ¿En qué estado estaría nuestro país en la actualidad referente a la parte financiera? Respecto al área de las finanzas, bueno, primeramente agradecerte por tu pregunta, Delia. En el tema de las finanzas, yo podría deducir que nuestro país no está manejando bien, o los gobiernos que ingresan en Bolivia no están manejando de manera responsable las cuentas fiscales. Tenemos un déficit fiscal ya por más de 10 años y eso no se ha dado solución. Hasta ahora no hay propuestas por parte de los gobiernos o de los candidatos que estamos en campaña electoral, no hay ninguna propuesta de qué es lo que va a pasar con el déficit fiscal. Y, y también otro aspecto importante es la elevada deuda externa que tiene Bolivia y la falta de ingresos que puede presentar el país para poder hacer frente a la deuda externa. Esto puede repercutir gravemente a la economía nacional, como también puede desencadenar en un contagio financiero con los países limítrofes. Entonces, yo invito a la reflexión y quizás nosotros en el curso hayan profesionales, estudiantes y, y podamos investigar más acerca de las finanzas públicas dentro del país. Muchas gracias, licenciado. Otra consulta más. Sí, Nosotros sí. como población en general, ¿qué, qué o cómo haríamos para paliar esta situación que usted mismo lo dice, que se avecina? Sin embargo, también eh, va mucho de la mano de la política de este nuevo gobierno que tal vez ingrese, ¿no? Pero nosotros como ciudadano en general, ¿cómo apaleamos esa situación? Yo creo que, bueno, tu pregunta es bastante, ¿cómo te diría?, compleja a la hora de responderlo, porque los que son los responsables de llevar las finanzas de un país son las autoridades. Lo que sí yo te podría decir es que seamos más conscientes
más responsables y podamos tomar muy en cuenta a la hora de elegir, a la hora de votar a nuestros futuros gobernantes. Entonces, no por el simple hecho de que nos va a dar un trabajo si hacemos campaña, sino porque qué tan bien va a hacer las cosas por nuestro país. Entonces, ser más conscientes a la hora de elegir a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Gracias por tu pregunta, Delia. Gracias, licenciado. No sé si es que hay alguien que tiene alguna pregunta más al respecto, pueden hacerlo ahora o ya damos por finalizado también el curso. Bueno, creo que no hay más preguntas ni comentarios. Jessica, tienes la palabra si es que quieres agregar algo al respecto, informar algo a los estudiantes. Y bueno, Muchas muchas gracias, querido gracias. docente, por esa magnífica clase y también a todos los presentes. Espero que hayan disfrutado y pongan en práctica todo lo aprendido. Como podrán ya evidenciar, en el chat de Zoom ya se encuentra lo que es el enlace de asistencia para que puedan lo que es registrarse. Y para ir finalizando la sesión, pedirles por favor que vayan encendiendo sus cámaras para tomarnos la foto grupal. Vayan encendiendo por favor sus camaritas. En la cuenta de 3 voy a ir tomando la foto. Bien, 1, 2, 3. Muy bien, nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por su participación a todos. Pueden ir abandonando sala. Sí. Buenas tardes, hasta luego.